Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y tras los servicios informativos regresamos. La gratitud de todos nosotros por estar ahí, con nosotros aquí llenando este espacio en blanco en estas fechas especiales de Navidad. Un placer que sigas nuestra aventura aquí en Radio Nacional desde multitud de lugares del mundo y descargándonos en el podcast, haciendo que seamos uno de los más escuchados en esta y en otras radios. Y seguimos, esta segunda parte de este programa especial nos lleva a buscar respuestas en los cielos. Ese va a ser nuestro tema, viene con muchas sorpresas, pero antes tenemos una cita con el Padre Ángel. Escuchar. Bueno, un año más estamos con el Padre Ángel en la sede de Mensajeros de la Paz. Hemos hecho entrega de ese talón de dinero gracias a todos los asistentes al Congreso Vida Después de la Vida, Rafa Campillo y todo su equipo. ¿Qué significa la Navidad, Padre, ahora que estamos cerca de todo ello? Y antes de nada, ¿cómo haces para estar en todos los sitios? Porque eres capaz de estar en el cielo. No, en el infierno no lo sé, pero en todas las araos de este país estás. ¿Cómo haces? Bueno, al infierno habrá que ir porque tiene que haber gente buena en el infierno, que se han equivocado y los pobres no, y no les dio tiempo de arrepentirse. No, yo creo que uno está donde quiere y donde puede. Hay mucha gente que si administras bien el tiempo puedes estar en muchos sitios, pero sobre todo donde estoy es en donde más desfavorecidos hay, o donde hay gente como la última de la duquesa que se fue a estar cerca de los familiares. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nos ha ayudado y es de bien nacido ser agradecidos y estar cerca de la gente. Estas Navidades, gracias a la aportación vuestra de Rafael Campillo y de todo el equipo de ellos, va a ser posible el que muchos niños vayan a poder comer, vayan a poder tener algo especial, que no solamente es la sopa o el cocido, tener también turrón o algunas cosas. Y este año las Navidades van a ser unas Navidades especiales porque en la calle Fuencarral, en el 44, montamos el nacimiento solidario, y este año, el año pasado fue dedicado a Filipinas por causa del tifón de Filipinas, y este año va montado a ayudar a los del ébola, que es un niño Jesús y una mamá con guantes para no contagiarse, dedicado sobre todo a los que faltan el agua, a los que faltan la salud, y con una cesta, en la cesta con un letrero que dice: el niño Jesús agradece mucho el que vengáis aquí a cantar villancicos o a rezarle, pero agradece más el que traigáis alimentos no solidarios para los niños que no tienen nada, ¿no? Y esa va a ser nuestras Navidades, unas Navidades de alegría y de protesta. Seguimos necesitando en España tener comedores para nuestros niños. Uno cuando piensa en ayudar cree en África o Sudamérica. En España hay gente que también lo está pasando muy mal, Padre, ¿no? Sí, nosotros lo vemos que son niños de carne y hueso, hombres y mujeres de carne y hueso que vienen a comer, que son más de 3.000 en nuestros comedores. Pero cuando lees las noticias, que algunos no se las quieren creer o creen que están inventadas, que de cada 4 niños hay un niño que está en extrema necesidad, a uno se le ponen los pelos de punta. Y esto no lo dicen los partidos de la oposición, los del PSOE, los de Podemos, lo dice Cáritas y lo dice UNICEF, lo dicen las estadísticas, que no tienen por qué decir eso para molestar al gobierno. Pero es muy curioso, lo dice el mismo gobierno, porque el gobierno, gracias a Dios, se da cuenta de que es verdad que hay necesidades, que hay hambre, que hay malnutrición, y entonces aprueba subvenciones y nos da alguna de esas subvenciones para montar estos comedores. Pasa como con el gobierno de antes, que decía no había crisis, y después tuvieron que confesar que hay crisis. Dicen que no hay necesidad, que no hay hambre, y después confiesan que sí, que hay hambre, que hay que salir de esta situación. Pero ellos mismos están intentando hacerlo, lo cual uno se lo agradece, ¿no? El Papa ante la FAO recientemente decía acerca del problema del hambre, que es una cuestión de dignidad, no tanto de solidaridad, ni de esperanza, ni de ser bueno, sino de dignidad, de que se repartieran bien los alimentos.
Sí, este es un papa valiente que ante los jefes de Estado, ante la FAO allá en Roma, ante muchos organismos, incluido delante de nuestra reina Leticia, decía, no queremos lástima, queremos dignidad para los hombres, y lo dice muy claro. Queremos que no haya gente sin techo, que no haya gente sin trabajo, que no haya gente con los estómagos vacíos. Y lo dijo así de claro, no necesito decirlo en palabras y en latinajos, sino lo decía muy claro, y lo decía con esa impetud que él tiene, mirando a los ojos a la gente. Este Papa, cuando le vas a saludar, te mira a los ojos y te queda la mirada del Papa grabada. Es verdad, hace falta dignidad, y la dignidad se tiene cuando hay trabajo. Cuando no hay trabajo no queremos ni servicios sociales, ni lástimas, ni limosnas, ni comedores. Lo que queremos es trabajo, pero mientras no haya trabajo hay que seguir haciendo otras cosas. Año a año, cuando nos vamos viendo, te pregunto si sigues siendo tan optimista. Tienes una forma de ver el mundo muy optimista. ¿El mundo sigue estando bien? A pesar de todas las crisis, de toda esa gente que anda con esas tarjetas black, las guerras en diferentes partes del mundo, vas de vez en cuando a la zona de Irak y esos lugares. ¿Hay motivos para tener esperanza? Hay motivos para tener esperanza. El otro día, en una de las conferencias, alguien decía, les voy a dar una buena noticia. Este año han muerto 37 millones, no han muerto 37 millones de personas gracias a la solidaridad en países de tercer mundo. Y es verdad, es decir, hoy muere mucha menos gente cuando el parto a las mujeres, mueren muchos menos niños por el SIDA, y mueren muchos menos niños por no el ébola, que gracias a Dios a ellos no les ha llegado, pero sí les ha llegado la malaria. Todos los días están muriendo niños de malaria, pero es cierto que ha disminuido la mortalidad infantil, pero sigue siendo cierto que este año hay más filas de personas en los comedores que el año pasado, y esto es en España. Razones para la esperanza las tenemos. El Papa lo sigue diciendo, cuando uno pierde la esperanza hay que volver a tener esperanza, y esto es lo que en Mensajero de la Paz tenemos. Cuando uno pierdes la esperanza, lo que hay que hacer es volver a tener esperanza. Gracias, Padre, por el trabajo que haces, siempre te lo digo. Gracias por el ejemplo que nos das, por esa medalla que te han dado, y que sigas haciendo cosas y dándonos la oportunidad de ayudarte un poco. Muchas gracias. Nosotros queremos agradecer de una manera especial a todo ese equipo que han hecho posible que hoy nos den esta donación, pero decir también a las personas que un mundo mejor es posible y que lo estamos haciendo, y que hoy el mundo es mucho mejor que hace 100 años, que hace 50 años, y el mundo de nuestros hijos, el mundo de tu hijo dentro de 10 años va a ser mucho mejor que el que tenemos ahora. Hay muchos que dicen y están pensando el mundo que dejamos a nuestros hijos, como dejándole con una nostalgia, creyendo que va a ser un mundo peor que el que hemos tenido nosotros. No hay que tener ese pensamiento, al contrario, el mundo que vais a dejar vosotros, que vamos a dejar nosotros, es mejor todavía que el que hemos heredado. Así sea, gracias a gente como tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos somos capaces de creer que... Cuando comienza, hasta a punto de terminar o comienza un nuevo año, llamamos siempre a nuestro astrólogo particular. Dicen que todos los poderosos tenían uno. Nosotros no es que no lo seamos, pero sí tenemos nuestro astrólogo particular, don Vicente Casaña. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Feliz año nuevo. Pues eso, feliz año nuevo. Y mucha suerte para todos, ¿no? Mucha suerte, de eso se trata. ¿Qué tal te ha tratado este año pasado, 2014? Bien, felizmente, ya sabes, uno trabaja, hace deporte y hace observaciones de los astros, y esas son las cuestiones básicas que a uno le hacen feliz, y tratar de ayudar a la gente. Y sobre todo eso, tiene mucho que ver la actitud con la que vayas por la vida, ¿no? Lo hablamos en esa edición que teníamos contigo. ¿Cómo se llamaba el libro? Ya no me acuerdo. Tu suerte, precisamente, como la revista. Sí. Si vas de buena onda, teníais que conocer a Vicente Casaña por todos los sitios por donde va dejando un halo, como si fuera un astro de esos que llega del cielo, luminoso, y todo el mundo se queda encantado con él. Y es por la onda que llevas. Por eso la vida te tiene que tratar bien. Bueno, es cierto, ¿no? La vida es como un eco, y lo que nos trata y lo que nos devuelve normalmente es como el eco. Eso es una gran verdad, y yo creo que si tratamos de hacer el bien, la vida nos devuelve el bien. Es esa norma kármica
que de alguna manera nos persigue desde el nacimiento hasta la muerte. Yo creo que hay que practicarla y además es muy sano. Yo creo que cuando uno hace las cosas bien está mucho más tranquilo, mucho más sereno, mucho más en paz consigo mismo. Vale, primera lección que apuntamos para recordar. Ahí se ha editado ya el anuario astrológico, es un poco una cita que tenemos con vosotros cada año 2015-2016. Vamos a sacar algunos de los aspectos que hay de él, luego hablaremos si quieres de él. Más sexo, cuanto más sexo, más inteligencia. Me ha asombrado esto. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar esta noche, pero sí queremos apuntar esto. ¿A más sexo, mayor inteligencia? Bueno, también podríamos hablar de sexo esta noche, ¿no, Miguel? Porque el sexo forma parte de la vida, del sexo venimos, y es lo que nos da la vida también, y es una de las cosas que nos aporta mayor felicidad, y además genera una química que es algo fantástico entre personas, y entonces pues yo creo que sí, eso es lo que dicen investigadores muy sesudos que han hecho unas estadísticas y unos estudios y que les llevan a estas conclusiones. Nosotros ahí simplemente lo recogéis, ¿no? Lo que hacemos es dar voz a esta noticia. Vale, es una de las muchas que salen en ese anuario astrológico, pero te parece entramos un poco en profundidad. Habláis de fiestas importantes en el año. ¿Cuáles son? Es la primera parte de lo que queremos tratar esta noche. Fundamentalmente es que a lo largo del año la Tierra, conforme da vueltas alrededor del Sol, pues hay unos puntos que son absolutamente mágicos, que son básicamente los solsticios y los equinoccios, es decir, los 4 cambios de estación, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, y por eso han sido fiestas sagradas en todas las culturas y se celebran fundamentalmente con el fuego, el agua también, pero al fin y al cabo los elementos fuego, tierra, aire, agua forman parte de nuestra esencia, de nuestra manera de ser, han formado parte siempre de los ritos de toda la humanidad, y entonces yo creo que esto es una de las cosas más importantes que ha habido a lo largo de la historia. Todas las culturas, todos los mitos, se observan las celebraciones sagradas de estas fechas, de estos momentos en que la danza entre el sol, la tierra y la luna genera unos momentos que son absolutamente mágicos y que el ser humano supo captarlos, supo entender que en parte, debido a esos momentos, debíamos la vida, debíamos la productividad, debíamos la fertilidad, debíamos la abundancia, y por eso se celebran las típicas hogueras de San Juan, se salta. ¿Por qué se salta? Todo tiene un simbolismo sagrado y mágico. Es curioso porque todas esas fiestas que tienen que ver con un significado astrológico, las diferentes culturas la han apropiado y han dicho San no sé qué, San no sé cuántos, ¿no? Claro. Cada uno le da un sentido santo dependiendo de lo que interesaba en cada momento o de la cultura a la que perteneciera, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Estos rituales, estas festividades son antiquísimas y se pierden en el origen de los tiempos. Lo que pasa es que cada cultura que ha dominado a otra, que se ha apoderado a otra, que ha vencido a la otra, la ha reescrito, se la ha apropiado, y esto es un caso muy llamativo y muy conocido y archiconocido. Es el caso de Jesús, que se dice que Jesús nació el 24 de diciembre, cuando es evidente a todas luces que no es cierto, que debió nacer en marzo del año -7. -7. Sí, porque hubo un error en los cálculos de calendarios y demás. Pero ¿por qué se pretendía eso? Pues porque todos los dioses se les ha hecho nacer en esa fecha precisamente porque por una razón astrológica, una vez más, que es lo que da el fundamento a los grandes mitos. Y es que el Sol, visto desde la Tierra, llega al punto más bajo de su trayectoria precisamente ahí, en el solsticio de invierno, cuando el Sol entra en el signo de Capricornio. A partir de ahí comienza su ascenso. Después de haber tocado fondo, digamos, el Sol empieza a subir y la luz empieza a crecer. Y por tanto la subida del Sol, ese ascenso hacia arriba, hacia el cielo, podríamos decir, como las mayores horas de luz tienen esa implicación de espiritualidad. Por eso a esas fechas se las conoce como la puerta de los dioses. Y por eso se pusieron el nacimiento del Sol, el nacimiento de Jesucristo y muchos de los avatares del planeta. De manera absolutamente arbitraria, porque ninguno de ellos nació en esa fecha, curiosamente. Pero el Sol sí, el Sol nace cada año en esa fecha. El fuego, Vicente. Luego se me enfadan si dejo preguntas a medias. ¿Por qué saltamos el fuego? ¿O se salta el fuego en esas fechas? Bueno, saltamos el fuego porque los solsticios, en el solsticio de verano, que luego se ha traducido como fiesta de San Juan, que no es tal, una vez más, pues lo que ocurre es que los solsticios es cuando el Sol llega a los puntos
álgidos, o bien la parte superior más elevada, visto desde la Tierra, o bien la inferior, como comentábamos antes en el solsticio de Capricornio, ¿no? Y entonces el solsticio de verano es cuando el Sol llega al punto más alto de su trayectoria y empieza el descenso. Entonces forma como un pico, y evidentemente la hoguera y el fuego van relacionados con el Sol, que es el astro que nos da calor y que nos da vida. Entonces saltar la hoguera es hacer un acto mágico de similitud, de analogía con el Sol. Y hay que tener en cuenta que toda la magia a lo largo de la historia, la magia verdadera, se basa en eso, en la analogía, en la imitación de los astros, ¿no? Entonces, si el astro es tan poderoso que nos da calor, nos da vida, si yo lo imito, de alguna manera capto ese poder. Ya. Has dicho San Juan, has dicho el invierno, primavera y otoño. ¿Qué se hace? ¿Qué ocurre en esas fechas? Bueno, primavera y otoño los equinoccios, son fechas más menos potentes, digamos, porque el Sol lo que llega es a los puntos de los equilibrios. Es cuando el Sol entra en el signo de Aries y en el signo de Libra, y entonces esas fechas son más destinadas a descubrir quién es uno y quiénes somos en relación con los demás, a buscar el equilibrio, porque el equinoccio es el punto donde el Sol alcanza un equilibrio, digamos, con el visto desde la Tierra, ¿no? Y entonces esos puntos son fechas más dedicadas a buscar la serenidad, a buscar la armonía, a buscar una integración, más que a momentos exacerbados como el del Sol, por ejemplo. El solsticio de verano está más destinado a captar ese poder solar. El solsticio de invierno, en cambio, está más destinado a la meditación, igual que los árboles meditan en invierno para tener vida y dar frutos en verano, pues el solsticio de invierno nos invita a eso, a la meditación, la profundización. En cambio, los equinoccios son momentos en que tenemos que aprender a diferenciar nuestra individualidad de lo que es la relación con los demás, sabiendo respetar a los demás, quiénes somos nosotros. El punto sagrado de los equinoccios está ahí, básicamente. Por eso pensamos, los que vivimos en esta parte del mundo, que todas las personas celebran el fin de año al mismo tiempo. Sin embargo, hay muchos fines de año, hay muchas cronologías en este planeta diferentes a la del 2014-2015 que estamos, ¿no? Claro. Los chinos, los árabes, claro, ¿no? Totalmente. Y dice, claro, no está tan claro. Los diferentes calendarios, Miguel. Es que el calendario es algo artificial. Una cosa son los movimientos de los astros, ¿no? Uh-huh. Y entonces los movimientos de los astros tienen sus ciclos, pero hay que entender que el año y el mes y la semana, todo eso son ciclos artificiales que adaptamos para tener un calendario sobre el que poder vivir y establecer nuestra sociedad, que de hecho es una de las herramientas más importantes que ha legado la astrología a la humanidad, el calendario. Los calendarios se hacen para poder planificar las cosechas, para poder organizar la vida social, pero van en función de los astros. Por ejemplo, la semana se hace de 7 días precisamente por los 7 días que dura cada fase lunar, ¿no? ¿Sí? Y se hace el descanso de sábado y domingo precisamente porque cuando la luna cambia de fase es como un descanso, es un cambio de luz, y de ahí vienen los descansos de los sábados, el sábado, ¿no? Esos descansos vienen de ahí. Es decir, gran parte de las sociedades en las que vivimos están estructuradas en base a los movimientos astrales. Luego lo que pasa es que no las respetan, evidentemente, porque las semanas, si las tuviéramos que seguir en orden del movimiento lunar, verdaderamente sería muy complicado, ¿no? Pero sí que hay culturas, pues por ejemplo, los judíos tienen un calendario sol y lunar, y sí que hay culturas que tienen calendarios totalmente distintos. Lo que pasa es muy curioso que muchas culturas han descubierto diferentes zodíacos también, igual que tienen diferentes años, ¿no? Diferentes calendarios, me refiero. Y sin embargo, todos funcionan, porque lo que han descubierto cada cultura es un zodiaco que va en función de la idiosincrasia del lugar, de las plantas, de los animales, de la climatología, etcétera, ¿no? Yeah. Y entonces, bueno, pues todos funcionan. Lo interesante es saberlos interpretar. ¿El nuevo año chino cuándo se inicia?
El próximo año, que será el año de la cabra, el 2015, empieza el día 20 de febrero. Ah, febrero. De febrero, sí. Es que este año lleva confusión porque el calendario chino siempre empieza con la conjunción del Sol y la Luna en el signo de Acuario. Y este año, curiosamente, habrá 2 conjunciones, ¿sí?, del Sol y la Luna en Acuario. Una se dará en enero y la otra en febrero. Pero cuando ocurre eso, el horóscopo chino explica muy bien que es la segunda lunación, ¿no? Entonces va a ser el 20 de febrero cuando empiece el año de la cabra. ¿Qué pueblo se rige solamente por la Luna? ¿Hay alguno de ellos en su cronología? Pues por la Luna estrictamente se regían las sociedades matriarcales primitivas, y de hecho si tú estudias los grabados que hay en grandes cuevas como Altamira, Lascaux y todas estas que tienen unos grabados rupestres maravillosos, descubres que hay mucho simbolismo de la luna, simbolismo lunar, porque y todas las grandes diosas de la antigüedad, y especialmente hasta el año 5000 y sobre todo, digamos, del año 8000 a 5000 aproximadamente, que hay una proliferación de diosas, de Venus también, como se les llama en todo el mundo, que ha descubierto la arqueología. Es una absoluta maravilla, y todos son de una clara influencia lunar y venusina también, hay que decirlo, y es lo que estructuraba el calendario, evidentemente, porque la luna es la que más marcaba en función de que había luz o no había luz, la luna se ve o no se ve, o se ve más llena o se ve más vacía, y eso es lo que marcaba el calendario a todos los efectos. Uh-huh. Hasta que precisamente a partir de esas fechas, sobre todo en torno al 10.000, 8.000 antes de Cristo, ya se produce el cambio, y ya las poblaciones son menos nómadas, son más sedentarias, y entonces se pasan a la agricultura y a la ganadería, y entonces al tener un asentamiento y necesidad de estructurar la agricultura, sobre todo con plazos determinados, se pasa a los calendarios solares y los calendarios solilunares, ¿no?, que es lo que predomina hoy día en todo el mundo. Uh-huh. Ya solo queda el rito de las lunas en sociedades muy, muy arcaicas, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, muchas tribus indígenas de Estados Unidos todavía el rito de las lunas lo observan, y para ellos es muy importante, igual que tienen también su propio zodiaco lunar, ¿no? Entonces... 2 fiestas nos faltarían por ver en este recuerdo que habéis hecho. Reyes Magos. Uh-huh. Están pasando. ¿Qué pasa con eso? Además, no sé si existieron, llegaron el día 6 de enero... Sí, lo que ocurre es que los Reyes Magos, bueno, hasta el Papa lo ha dicho, ¿no?, que eran sabios magos que venían de Oriente. Los Reyes Magos, está claro que si se guiaban por una estrella y tenían que ir a buscar al Mesías, solo podían ser astrólogos, y además había una secta, digamos, una especie de sabios que eran los Magoi, y de ahí lo de Reyes Magos, que eran absolutamente conocedores del cielo. Solo alguien que conozca muy bien el cielo puede orientarse por las estrellas y puede hacer un camino tan largo y puede ir a un lugar concreto, ¿no? Y yo recuerdo una vez un autor, que no voy a decir, muy importante, que ha vendido muchísimos libros y tal, que decía, no podía ser una estrella, tenía que ser otra cosa, ni podía ser un cometa, ni podía ser un ovni, más bien, claro. Porque por la noche, no, porque de día la estrella no se ve y entonces se pierden. No, ¿qué va? O sea, los astrólogos de entonces, y hoy día también, se pueden orientar perfectamente, incluso de día saben seguir la misma dinámica y la misma dirección que tengan que seguir por la noche. Y lo que seguían los magos no era una estrella, sino una múltiple conjunción de Júpiter-Saturno, que es lo que marcaba para los astrólogos de la antigüedad los cambios de dinastías, y lo que marcaba la llegada de los poderosos o de gente que podía marcar una influencia importantísima para la humanidad. Ellos siguieron esa conjunción porque era una conjunción sumamente especial la que se producía entonces, y claro que la podían seguir perfectamente bien. Entonces, los Reyes Magos, pues claro, es una fiesta muy especial, es una fiesta que representa una epifanía, es decir, que todos la tenemos que tomar como una oportunidad de un renacer cada año, ¿no? Cada año la fiesta de los Reyes Magos, independientemente de que les hagamos regalitos a nuestros hijos o a nosotros o lo que sea, y toda esa parte folclórica, el mayor regalo que nos podemos hacer es dedicarnos un tiempo de paz, de quietud, de introspección, para
experimentar nuestra propia epifanía anual, cómo renacemos cada año y cómo buscamos esa estrella que en realidad todos llevamos dentro, Miguel, porque todos somos estrellas. Estamos hechos del mismo material que las estrellas. Polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas y como ya han dicho tantos sabios, y no solo vivimos en el cosmos, sino que el cosmos vive dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces somos cosmos. Y la fiesta de los Reyes Magos me parece muy especial para recordar eso. Qué pena como hemos prostituido las fiestas y nos hemos olvidado del origen que tienen. El origen quizás más mágico, más... ¿verdad? San Exacto. Valentín, 14 de febrero. Fecha para comprar cosas a tu chica. Nada más. Claro. ¿Tiene algún sentido? Lamentablemente. ¿Es 14 o 15 de febrero? 14 de febrero. 14 de febrero, sí. Lamentablemente estas fiestas se han prostituido bastante y bueno, yo creo que divertirse está bien y hacer lo que sea está bien, pero cuando se va únicamente a eso y se pierde la esencia, entonces nos estamos perdiendo algo. Yo creo que el ser humano está perdiendo la conexión de su alma con el universo y estamos en un universo desencantado, estamos viviendo en una sociedad desencantada, en una sociedad sin alma. Y se está dando todo lo que se está dando precisamente por esto, ¿no? Que se habla de si moral, de si chorizos, de si no sé qué, pero ¿cómo se va a vivir si el ser humano se cree que lo material es lo único en la existencia? Si olvidamos que nosotros tenemos una conexión sagrada con el cosmos, que nosotros mismos somos estrellas, que no podemos traicionarnos a nosotros mismos, que no podemos traicionar eso mágico y sagrado que nosotros somos de por sí, ¿no? Entonces, al obviarlo, al renegar de todo eso, el ser humano va muy caótico y cada vez la gente está mucho más perdida. Yo creo que si las fiestas sagradas, que son... ¿Qué son las fiestas sagradas, ¿no? Que me preguntabas antes. Sí. En esencia, o las podríamos resumir todas ellas, aunque cada una tenga un significado distinto, las podríamos resumir como que todas las fiestas sagradas del año son ventanas que nos ofrece el cosmos para reconectar otra vez con él y reconectar a su vez con cada uno de nosotros mismos, ¿no? Si lo aprovecháramos por ahí, mucho mejor nos iría. Seguro. Estás en el Espacio en Blanco. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Sigamos investigando en este mundo de la astrología para tratar de conocer algunos datos más de ese momento crucial en el que estamos inmersos. Un momento de lunas de sangre y de avisos de guerras mundiales provocadas por ese conflicto de Ucrania. Y de paso, veamos cómo se presentan los astros para este nuevo año que llega. Nuestro invitado nos ayuda. Seguimos con Vicente Casaña en esta segunda parte del programa. Yo siempre te trato de llamar para que estés al comienzo, final del año, para que nos digas un poco cómo se presenta. Que es algo de lo que hacéis en este anuario astrológico. 2015 ya, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan? ¿Cómo se presenta? Así en un aspecto rápido, cómo se presentan los cielos para este año que comenzamos. Bueno, felizmente llegamos al final a un punto de inflexión de este largo ciclo que estamos viviendo. Estamos viviendo bajo un periodo sumamente crítico que va del 2008 al 2020 y el 2015 podríamos decir que es la bisagra en la que empieza a cambiar un poco a mejor y en la que empiezan a quedar atrás muchos de los malos momentos de ese ciclo. Ese ciclo está marcado, Miguel, por el aspecto de Urano y Plutón que hay ahora en el cielo, de cuadratura, y que siempre que estos planetas están en tensión, siempre es cuando se arma la marimorena en el mundo. Urano y Plutón. Urano y Plutón estaban en ángulo de tensión también en la Revolución Francesa, estaba de finales del siglo XVIII, estaban en la Europa de las barricadas de mitad del siglo XIX, estaba en los años 30 del pasado siglo, del siglo XX, que había una supercrisis económica brutal a raíz de la debacle de Wall Street y que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estos planetas siempre que están alineados se arma muy
muy gorda y además marcan un periodo de crisis largo que 10 años no se los quita nadie, ¿no? Entonces, ahora estamos bajo ese ciclo de Urano-Plutón, que tardará muchísimos años en darse, pero que ahora estamos en él. Y mientras estamos con él, con los planetas más lentos, más alejados del sistema solar, aunque sí, en 2006 dijeron que Plutón ya no es planeta, pero bueno, dejando esa tontería al lado, porque evidentemente sus influjos igual están ahí, se le clasifique como se le clasifique, pues lo que ocurre es que mientras estemos bajo ese ciclo digamos que lo envuelve todo y lo enmarca todo y no te puedes salir de ese marco, ¿no? Es el terreno de juego en el que estamos ahora y lo demás son minucias o juega de una manera limitada. Felizmente el 2015 marca, como te decía, un periodo bisagra en el que empieza ya de caída esos influjos y sobre todo después de este 2014 que ha sido especialmente crítico porque había una gran cruz que activaba ese ciclo de Urano-Plutón. Las grandes cruces son pues una cruz que se forma en el cielo entre varios planetas y que nosotros ya habíamos advertido en el anuario 2013 que el 2014 sería especialmente dramático, tenso y que sería el más peligroso en muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, 2014 hemos visto que ha sido precisamente el año en que ha aparecido el problema de Ucrania. Mucho más grave de lo que uno puede creer, ¿no? De lo que nos están contando. Mucho más grave, claro, y eso empezó a finales del año pasado y bueno, precisamente nosotros centrábamos la crisis entre noviembre del 2013 y julio del 2014 y justo en esos meses es cuando se desató la crisis de Ucrania, cuando luego Rusia invadió Crimea, cuando los de ISIS que procedían de Al-Qaeda se autodenominaron califato y tomaron Mosul, incluso la segunda ciudad más importante de Bagdad, se expandieron por Irak y Siria y ahora constituyen la mayor amenaza para Occidente probablemente, o eso dicen. Muchos analistas políticos han dicho que Ucrania representa la mayor amenaza para la paz en las últimas décadas, en muchas décadas, ¿no? Por ejemplo. Y también se produjo, por ejemplo, la crisis entre los palestinos e Israel, con esa masacre que hubo en Gaza. Eso fue en julio también. O sea que precisamente las historias que ha habido en 2014 han sido durísimas y se han enmarcado en los tiempos que nosotros habíamos dicho para esa gran cruz que estaba precisamente enmarcada entre noviembre de 2013 y julio de 2014. Lo de 2015 ya no es igual, ya la tensión se relaja muchísimo, pero mientras este ciclo que va hasta el 2020 no se acabe, el ciclo Urano-Plutón, hay que estar muy atentos porque es un ciclo muy peligroso. Vale, me relajas. Muchas cosas te quiero preguntar. Hablemos luego del futuro, pero es curioso porque ¿qué pasa con los árabes? ¿Qué pasa? Hay algunos planetas ahí arriba que están machacando toda esa zona porque desde la primavera árabe, que parecía algo muy esperanzador, de repente todo se ha truncado, hay follones, hay crisis, hay guerras, hay revoluciones. ¿Qué ocurre ahí, en el mundo árabe? Mientras bueno, ahí sí que te puedo decir algo además más concreto. Por un lado es que mientras estemos bajo este ciclo Urano-Plutón, no hay ninguna parte del planeta, en ningún lugar, ninguna política, ningún país que esté a salvo, porque se ha visto a lo largo de la historia, siempre que Urano y Plutón están en tensión, el mundo se pone patas arriba y hay unas revoluciones absolutamente extraordinarias. La gente está rebotadísima, que quieren cambiarlo todo y que quieren reformar absolutamente todo y que todo parece que se acabe el mundo, ¿no? Y entonces no hay ninguna parte del mundo que se pueda sustraer a las influencias de este Urano-Plutón. Pero en concreto, es muy curioso que el mundo árabe estemos atravesando una etapa, la de 2014-2015, en la que se están dando las 4 lunas de sangre. Algo muy famoso. Hablamos una vez de eso. Y porque precisamente a partir de abril, del 15 de abril del año 2014, se producía un eclipse total de luna, una luna roja que les llaman, y a esa le seguía la que se produjo en octubre y le seguirán 2 más en abril y a finales de septiembre del año 2015, que curiosamente son 4 eclipses de luna totales seguidos, que es a las que, como te digo, se les llama lunas de sangre. Verdaderamente esto
ha provocado un montonazo de ríos de tinta, porque Mark Blitz, un evangélico, un pastor, que se puso a estudiar profecías y tal en función de la Biblia y del sol y de la luna y todas estas cuestiones, pues dijo encontrar una correlación entre las lunas de sangre y los momentos más dramáticos que vivía Israel, ¿no? Que afectaba mucho al pueblo judío. Entonces él ponía un ejemplo: en los últimos 500 años, las 2 veces que se han producido las lunas de sangre fue en el 48-49, que es cuando se declaró el Estado de Israel, y en el 66-67, que fue la guerra de Yom Kippur, ¿no? Entonces él decía que ahora se producían de nuevo estas 4 lunas de sangre, con la curiosa coincidencia de que esas 4 lunas de sangre se producen precisamente en las fechas más importantes del calendario judío, ¿no? Y entonces, claro, para ellos eso es importantísimo, porque es una señal de algo, de que se produzcan precisamente en coincidencia con sus fiestas más sagradas y más importantes. Es una señal de los cielos. Y él dice que todas las señales de los cielos ya estaban anunciadas en la Biblia y tal y cual, y que el 2014 y 2015, que van a ser los 2 años en los que habrá esas 4 lunas de sangre, que se va a armar una gordísima en Oriente Medio, y que eso va a afectar además al conjunto de la humanidad, ¿no? Que esta vez será muy gorda. Evidentemente no tiene ningún motivo para decir eso, pero es curioso que ahora haya coincidido con lo que ha pasado, con todo esto que tú me estás preguntando, ¿no? Y todo lo que está pasando en Oriente Medio precisamente, ¿no? Pero no tiene motivo porque luego yo, por ejemplo, hice una investigación de todas las lunas rojas que había habido a lo largo de la historia. Se habían producido muchos. Eso de decir que en los últimos 500 años, las 2 veces que se había producido, había pasado esto, es muy dramático, pero si piensas que desde 1600 hasta 1900 no hubo ninguna, no hubo ese proceso de las 4 lunas de sangre, no se produjo, pues entonces ya es para quitarle hierro. Y por otra parte, hay muchas veces que se ha producido esas 4 lunas de sangre en coincidencia con las fiestas sagradas del calendario judío y no pasó nada. Mucho tiempo atrás, eso sí, hace muchísimos años. ¿Qué pasará? ¿Tiene alguna relación? La verdad es que eso ya pertenece al terreno de la especulación, y eso nosotros no lo podemos saber. Ya puedes comprar tu bolígrafo solidario de este año. La campaña Un juguete, una ilusión, organizada por Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando, cumple 15 años. 15 años repartiendo ilusiones y dibujando sonrisas gracias al bolígrafo solidario. Recuerda, con este bolígrafo, tu juguete llega. Un juguete, una ilusión. Seguimos con Vicente Casaña tratando de averiguar un poco, tener algunos datos de lo que puede ser este 2015. He hablado muchas veces contigo cada final de año acerca de la crisis. Cuando los políticos decían, no, ya se termina, tú decías hasta el 2020. ¿Cuándo se va a terminar esta, iba a decir, crisis en la que estamos metidos? Económica, me refiero. Que no solamente es de España, sino de casi todo el planeta. Sí. Esto es lo que te decía. Las grandes crisis económicas de la historia de la humanidad coinciden también con los aspectos de tensión de Urano-Plutón. Y además, como te decía, son muy duraderas. O sea, no es una crisis que se resuelva en un verano, ni en 3 o 4 años, ni mucho menos. Estas crisis de Urano-Plutón abarcan por lo menos unos 10 años, y en esta ocasión, hasta que no se deshaga totalmente el contacto, vamos a llamarlo, por hablar con un lenguaje sencillo, entre Urano y Plutón, no va a desaparecer esa crisis del todo, ¿no? Que es efectivamente hasta el 2020. Sí que hay una década siguiente absolutamente fantástica, de crecimiento, extraordinaria, espectacular y todo esto, y ahora que parece que no se ve a futuro, que las cosas, todo el mundo dice que ya no volverán a ser como antes y tal y cual, la década siguiente pensaremos de una manera totalmente distinta, porque los aspectos astrales sí que invitan a un crecimiento, a una expansión y a unos descubrimientos extraordinarios que van a aportar muchísimo progreso. Pero mientras, hasta entonces, pues la cuestión va a ser renqueante, muy poco a poco, y todavía... Nos esperan 5 años de atarnos el cinturón y aguantar, ¿no? Todavía. Vale. Es curioso también porque dentro de este aspecto de la crisis
hay como algo apocalíptico, en el sentido de revelación. De repente han empezado a salir todos los chanchullos que había ahí, de políticos de todos los niveles. ¿Tiene que ver los astros con algo de eso? Es decir, a sacar todo lo que está oculto. Sí, sí. Esto es muy típico, porque Plutón... Es que la mitología habla, pero como si fueran altavoces, ¿no? Como si fueran pantallas de televisión. La mitología habla de una manera muy clara. Plutón era el planeta de la riqueza. Y era el planeta del subsuelo, el que escondía las cosas y el que permanecía oculto, ¿no? Entonces, siempre que Plutón sale a la palestra, como en este ciclo Urano-Plutón, pues todo lo que está escondido tiene que salir. Plutón rige, por ejemplo, los volcanes, que tienen todo el potencial ahí latente, pum, 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 y un día ¡fumba! Estamos con volcanes por ahí dando la lata, ¿no? Efectivamente, en Hawái, precisamente, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que los ciclos entre Urano y Plutón siempre han sacado a flote toda la corrupción, todo lo que estaba escondido y toda la miseria. Y es más, Urano es un planeta que representa el sentido de la libertad, el sentido de la independencia, el sentido de la gota que colma el vaso. Ya basta, ¿no? Urano es el planeta que podría identificarse especialmente con la Revolución Francesa, de decir, se acabó esto para los poderosos y tal, vamos a repartir, vamos a ser todos más iguales y vamos a quitar privilegios, ¿no?, a todos estos poderosos. Entonces, lo que hace el ciclo de Urano-Plutón es provocar una ansia de rebeldía, una ansia de cambio, una insatisfacción y un descontento que no se van a eliminar a pesar de que las cosas cambien. Aunque las cosas cambien, se van a calmar cuando este ciclo desaparezca, esa ansia que lleva todo el mundo dentro, esa sensación de insatisfacción y de que esto es una mierda todo, pues no se puede quitar mientras esos planetas estén ahí, porque esa sensación se traslada no solamente a la sociedad, sino al individuo también. Ten en cuenta que nosotros, como pequeños bichitos que nos movemos aquí, igual que dependemos de la luz del sol, dependemos de las mareas de la luna, dependemos de otros influjos cósmicos mucho más importantes que, sin saberlos entender del todo, sin saberlos analizar del todo, sin saberlos interpretar del todo incluso, pero nos están marcando, y en el momento en que hay un ciclo tan grande marca el devenir de la humanidad, a nivel individual también nos influye. Entonces, lo que tenemos que procurar, por lo menos, es que a nivel individual no nos influya tanto, no nos marque tanto, pero esa ansia de destruir, de cambiar las cosas, de romper con todo, es normal con Urano y Plutón. Apunto aquí cómo hacer para que esa ansia no nos afecte. Casi el último aspecto antes de pasar a otro tema, Ucrania. Hablas de que es mucho más peligroso de lo que nos han contado y una posible tercera guerra mundial. ¿Podemos estar cerca de ello? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. ¿En este año 2015? Yo no creo que es... mira, aquí hay dos aspectos. Y ya sabes que, Miguel, que yo siempre le quito hierro a los aspectos, siempre he pensado. De hecho, he tenido broncas tremendas porque ha habido veces que venían a decirme, pero ¿cómo puedes decir que en 2010 no habrá la tercera guerra mundial y no sé qué y tal, con los aspectos que había, que se repetían de la primera y no sé qué? Yo siempre he defendido que no. Sin embargo, ahora lo que ocurre es que los aspectos astrales que hay en esta década son muy similares a los que hubo en los años 30 y que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y entonces ese es el riesgo. Cuando se producen fenómenos de este tipo, en los que al final se descabeza todo y el orden existente se pone patas arriba porque no tenía sentido tampoco y porque todo está muy mal y hay que cambiar, en manos de quién cae el poder, hacia dónde va la gente, qué vota y qué desea. Y la gente, Hitler alcanzó el poder de una manera democrática, por ejemplo, ¿no? Entonces, parecen mesías de esos que parecen prometer resoluciones. Exacto. Y luego... Exacto. Estamos ante momentos muy peligrosos, muy delicados, y luego hay una parte muy importante también en Putin, y es que Putin evidentemente se considera a sí mismo un mesías, sí, destinado a crear el tercer imperio ruso, ¿no? ¿Sí? Entonces él está por esa labor, asesorado además y convencido de eso. Hay una serie de datos absolutamente fascinantes en esta historia de Putin y de Ucrania. ¿Le has mirado la carta astral? Sí. Él todos los planetas de la Gran Cruz que había precisamente en este año,
le daban exactamente en toda su carta, porque tiene un montonazo de planetas en Libra, y por donde estaba pasando Marte cerrando la Gran Cruz, ¿no? Y entonces él está empeñado absolutamente en esa cuestión, y el enfrentamiento, el cambio del eje, que después de que Rusia, después de que la URSS se desmoronase y después de lo del muro de Berlín, que parecía que Rusia estaba acabada y tal y cual, ellos se conjuraron para ver cómo salir de ahí y cómo de alguna manera renacer, ¿no? Y es interesantísima la historia de Putin, y ahí interviene mucho el juego de Ucrania, porque evidentemente para ellos pasan sus esperanzas por reconstruir ese tercer imperio ruso. No pensaba tratar este tema, cuéntame algo más. Pues no quieres, lo dejamos para... Hay una relación con el pasado. Sí. Es que es un tema que estoy trabajando y espero. Vale, lo dejamos ahí. No os enfadéis, digo a los oyentes que se me enfadan cuando decimos, dejamos los temas ahí. Vicente Casaña volverá este año 2015 a contarnos cosas de Putin cuando haya terminado, ¿vale? Sí, vale, sin duda. Prometido. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Última parte de este programa especial con Vicente Casaña. Estaríamos horas. Yo te iba a preguntar signo por signo, pero que se lo ocurren y que se lo lean por ahí, lo que hay por ahí, en vuestro anuario, ¿vale? Pero ¿cómo debemos o podemos afrontar, de qué manera quitarnos esa tensión que nos provoca este malestar? ¿Cómo podemos afrontar este año 2015 de forma positiva, tan positiva como tú lo llevas? Consejos. Bueno, yo creo que hay cosas que no se pueden evitar, y luchar contra lo inevitable no tiene sentido. Entonces hay que aprender a ceder sin renunciar. La vida no es una renuncia, pero sí hay que saber cuándo ceder, en qué cosas ceder, en qué aspectos, porque si tú te plantas firme como un árbol gordo que no se mueve, al final el viento lo puede derribar. Okay. Pero si haces como los juncos y como el bambú, que es flexible al viento, pues aguantarás ahí por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa cuestión de saber relajarse ante las cosas que son como son y no pueden ser de otra manera, está muy bien. Es una de las cosas que te puede dar mucha felicidad. Sin renunciar, como te digo, porque yo creo que tenemos que aspirar siempre a mejorar nuestra vida como individuos, a mejorar la sociedad en la que estamos. Y entonces yo creo que es importante que como individuos veamos qué proyecto de vida tenemos, hacia dónde podemos ir, y desde ahí poder ver cómo colaborar en la sociedad para que la sociedad sea cada día mejor, más justa, más de buen rollito, más armoniosa, ¿no? Entonces, todos podemos contribuir de alguna manera, desde las cosas más elementales. No hacen falta gestos grandes, pero yo creo que si cada día nos levantamos con la lección que nos da el sol, diciéndonos que cada día es una nueva oportunidad para brillar, pues lo podemos conseguir, ¿no? Y para mí es una fuente de inspiración el cosmos, ya lo sabes, Miguel. Yo veo que el sol se levanta cada día esplendoroso y magnífico. Aunque haya nubes, aunque llueva, sé que el sol está ahí, se levanta, y con la misma fe, con la misma intensidad, yo creo que uno cada día tiene la opción de renacer y de replantearse hoy en qué puedo crecer, en qué puedo ser mejor, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que la vida va muchísimo mejor que si nos dejamos contaminar y nos amargamos por todo lo que no va bien, evidentemente, porque hay muchas cosas que no va bien, pero hay tantísimas cosas a las que debemos estar agradecidos, tanta suerte la que tenemos, que no lo valoramos normalmente porque nos dejamos contaminar mucho por ese ruido de todo lo que está mal y de todos los mangantes que hay en el mundo y de todo esto. Bueno, pues eso es su problema, pero yo no voy a permitir que ese sea mi problema, ¿no? Si puedo contribuir en algo, sí, pero si no, no. No te quería preguntar, pero te lo pregunto. Signos que van a estar más favorecidos por este 2015, si es que se puede decir algo de ellos. Libra, sí, en principio, sobre todo, ¿no? Hombre, hay una serie de tendencias. Ya sabemos que aquí lo que cuenta es la hora también de nacimiento, porque marca muchas diferencias de una carta astral a la otra, ¿no? Pero en principio van a estar más favorecidos, sobre todo la primera mitad del año, los signos de fuego,
Los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, van a ser los que van a tener una etapa más próspera, más feliz, con más oportunidades para crecer y para hacer cosas novedosas, ¿no? Para recibir nuevos estímulos. Una racha que en la segunda mitad del año pasará más a los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Y entonces, dentro de eso, hay una serie de signos que todavía están en una racha de cambios muy grandes y muy duraderos, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que todavía están en una plena transformación que les afecta a todos los sentidos de la vida. Y luego los que van a tener que apretarse más, los machos, que van a tener que asumir nuevas responsabilidades este año, van a ser los signos mutables o dobles, que también se les llama, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Entonces hay algunos que sí, que están en dos grupos y participan en una cosa de cada, pero esto es una pincelada general para los signos y habría que ver en realidad, pues eso, cada carta astral, porque es un mundo y luego dentro del año se producen muchísimos movimientos astrales, Miguel. Está un pequeño esbozo de lo que puede ser este año 2015, con subidas y bajadas, pero con esperanza, ¿verdad, Vicente? Sobre todo si olvidamos un poco ese ruido de fuera que nos quieren meter. A veces viendo los informativos todo está mal y joder, mejor yo me voy de aquí. Viendo los informativos, la gente, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Desgraciadamente, ojalá. Pena, pero sí, yo creo que siempre la luz sale, por más tinieblas que haya, por más lluvias que haya, por más nubes, al final desaparece y siempre hay un rayo de sol ahí detrás, agazapado, que saldrá tarde o temprano. Yo creo que tenemos que hacer más por ver ese rayo que está ahí detrás y hacerlo salir. Así sea. Anuario astrológico, ¿cuántos años lleváis ya con esto del anuario astrológico? Pues este es el número 24 añitos, ni más ni menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Se puede encontrar en cualquier sitio, ¿no? Anuario astrológico. Sí, está en España, está en kioscos desde primeros de octubre y ahora está llegando precisamente en esta segunda mitad de noviembre, está llegando a América, ya está llegando a todos los países de América, ya lo tenemos también en las mejores plataformas digitales, o sea que se puede adquirir desde cualquier parte del mundo y felizmente año tras año subiendo las ventas, lo cual es de agradecer muchísimo. Yo lo agradezco constantemente cada año porque en tiempos como estamos, subir ventas en papel es, bueno, sí, es una lotería. Es signo de un buen trabajo. Gracias. Vicente, enhorabuena. Tu suerte también, que te siga acompañando, que nos siga acompañando a todos, a ti, a tu gente, a todos los oyentes del Espacio en Blanco y a nosotros. Espero seguir viéndote y compartiendo aventuras. Forma de contacto contigo si quieren saber más. Echarle un vistazo a la foto que tiene y cómo es, ya veréis. Saludos a los oyentes. Pues pueden entrar en la web buenosaugurios.com. buenosaugurios.com. Ahí ya pueden acceder a un montón de contenidos, información y demás. Gracias. Que los Reyes te hayan traído muchas cosas, te traigan muchas cosas y que el año sea súper bonito para ti, como te mereces y como lo construyes día a día. Infinitas gracias a ti, Miguel. Muchísima suerte para ti, muchísima suerte para toda la gente que nos está escuchando. Un feliz 2014. Gracias. 2015 también. Nos seguiremos viendo. Gracias. Todo el equipo del Espacio en Blanco os desea felices Navidades y un nuevo año 2015 lleno de aventuras y misterios. Ah, yo también. Y terminamos por hoy esta edición especial del Espacio en Blanco, que deseamos que os haya gustado. Volvemos en 7 días, mientras a gozar de estas fiestas navideñas y que el 2015, que ya está a punto de llegar, venga lleno de promesas y que se cumplan vuestros sueños. En ese nuevo año seguiremos juntos buscando respuestas y disfrutando del mundo de la radio y del mundo del misterio aquí en Radio Nacional. Feliz semana, nos encontramos aquí en 7 días en el Espacio en Blanco en el próximo año y ahora hasta las 4 o las 3 en Canarias os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Feliz año, disfrutar, felices Navidades y felices vacaciones y las tenéis. Hasta pronto.